preparado? ¿Cómo está Josué en esta mañana? Pregúntale. ¿Cómo está el conquistador en esta mañana? Pregúntale a la persona que tienes al lado. Y como saben, hemos estado hablando estas semanas acerca de esta serie, acerca de conquista, acerca de cómo nosotros tenemos que conquistar nuestra tierra prometida. Amén. ¿Cuántos han escuchado los anteriores mensajes? Si no, también puedes escucharlo en Facebook y también subimos nuestros audios a SoundCloud, ¿ok? Hoy te quiero compartir acerca de algo muy interesante, muy importante, que el Señor está hablando en este tiempo en mi vida, y está relacionado a la conquista, y está relacionado a todo lo que estamos hablando. En la anterior semana hablábamos acerca justamente del perfil del conquistador. Les di varios puntos acerca de los principales hitos importantes de Josué, en la vida de Josué, amén. ¿Cuántos se acuerdan lo que enseñamos la anterior semana? Si bien yo estuve creo en el segundo servicio, pero igual estuvimos compartiendo acerca de Josué. Permítame mientras busco mi prédica. Y la persona al lado, esto está por comenzar, hermano. Ok, empecemos. Entonces, hoy te quiero compartir acerca del primer suceso o el primer hito que Josué tuvo que enfrentar al entrar a la tierra prometida. Muchos se acuerdan de las victorias, muchos se acuerdan de los momentos importantes y las grandes hazañas que hizo Josué, pero es interesante aprender acerca del inicio de Josué, cómo Josué empezó esta nueva temporada. Saben, cuando hablamos de nueva temporada, hacemos referencia a que es un tiempo nuevo. Así como hay otoño, invierno, verano, primavera, nosotros entramos espiritualmente en nuevos tiempos con Dios. Este es un tiempo que el Señor ha preparado para que nosotros conquistemos lo que el Señor nos ha prometido. Amén. Entonces, en base a eso, necesito tener entendimiento para comprender lo que está por venir. Cuando Josué tomó el liderazgo, tomó la cabeza del pueblo de Israel, él era un joven muchacho, Moisés había fallecido, y se levanta Josué y empieza su reinado, si quieres verlo, o su gobierno, su liderazgo. Y yo me pongo en los zapatos de Josué y digo, realmente tuvo que tener mucha presión. Imagínate, 600,000 personas detrás tuyo, esperando a un nuevo líder, esperando nuevos tiempos. Y Josué estaba en esa condición, amén. Y él empezó con una de las hazañas y milagros registrados en la Biblia que muy pocos le dan la importancia necesaria. ¿Cuántos se acuerdan de que Moisés abrió el mar rojo, verdad? Pero ustedes sabían que antes de que Josué empiece su ministerio, sucedió algo tremendo. Josué recibe palabra de Dios. Dios le dice, ve con mi pueblo y vas a abrir el Jordán. Vas a abrir este río que está delante tuyo, porque al frente está el pueblo que quiero que conquisten. Están los cananeos, están los heteos, están los jebuseos. Quiero que cruces ese río con todo el pueblo mío para que empiece la conquista. El título de esta prédica se llama Inicio de la temporada de conquista. Amén. Es el inicio de algo nuevo. Y Josué empieza a cruzar el río. Y es tan interesante que él levanta el arca, pone a los sacerdotes delante. Y apenas los sacerdotes tocaban el río se abrió. Y cruzaron en seco. Y empezó esta travesía, empezó este trayecto del joven Josué a la cabeza del pueblo de Israel. Y empiezan a suceder varias cosas. Tengo bastante que quiero compartir. No sé si el tiempo me alcance. Dile a la persona al lado, ¿estás listo? ¿Quieres aprender algo nuevo en esta mañana? Jericó iba a ser la primera ciudad que iban a conquistar. Jericó significa la ciudad de las palmeras. Era una ciudad a las orillas del río Jordán, una ciudad llena de manantiales, llena de abundante agua, próspera. Era también una ciudad muy fortificada, una ciudad en la cual los cananeos vivían. ¿Quiénes eran los cananeos? Un poco de información histórica, bíblica. Los cananeos eran los nietos, los descendientes de Cam. Ustedes saben que Noé tuvo ¿cuántos hijos? 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De Cam provienen los cananeos, todos sus descendientes de Canaán. Canaán era el padre de todas estas personas y de ahí vienen sus hijos, los heteos, los jebuseos y como dicen todos esos feos, ¿verdad? Entonces, Jericó iba a ser la primera parada de Josué, la primera conquista.
Yo hago muchas analogías y me acuerdo mucho, por ejemplo, de fútbol, para los que me conocen. Has estado en ese equipo en el cual han destituido al DT y empieza una nueva persona a la cabeza. Ustedes saben la presión que tiene que recibir ese nuevo director técnico, porque toda la directiva está detrás de él, toda la hinchada, todo el pueblo está esperando ¿qué? El primer partido, ¿verdad? Porque todos están ansiosos y esperan cómo va a suceder, qué va a suceder el siguiente partido, porque estamos bajo la cabeza de una nueva persona. Algo así era Josué. Estaba adelante y su primer partido, su primera batalla iba a ser contra Jericó. Di conmigo Jericó. Jericó iba a ser una ciudad, uno de los gigantes, los primeros gigantes, el primer gigante al cual se iba a enfrentar Josué. Y Josué muy sabio, te cuento un poco de la historia bíblica para resumírtelo, porque todo está en Josué, en el libro de Josué. Antes de entrar a Jericó, Josué envía 2 espías. Envía 2 espías para reconocer la tierra. Y en medio de todo eso, los espías son alojados por una de las personas conocidas en la Biblia que se llama Rahab. Rahab era una prostituta, era una mujer llamada la prostituta de Jericó. Una mujer que muchos se habrían olvidado su nombre, una mujer de poca importancia, una mujer pecadora que dedicaba su vida a comercializar su cuerpo, una de esas personas. Pero lo interesante es que esta mujer entró al salón de la fe, al salón de la fama de Dios, amén. ¿Ustedes sabían que hay un salón de la fama de Dios? Hay un salón en el cual están escritos todos los nombres de los valientes de Dios que hicieron proezas, que cayeron en la boca de leones, que conquistaron reinos. Y entre todo ese listado está Abraham, está Isaac, está Daniel, está David. Pero entre todos también se menciona esta mujer, Rahab. Rahab era una prostituta, pero es parte de la genealogía de Jesús. Jesús descendió de esa mujer, amén. Y esto nos enseña mucho. Te doy un poco de la historia en medio de lo que sucedió antes de la conquista de Jericó. Rahab aloja a estas 2 espías y los esconde y evita que el rey de Jericó los atrape y los mate. Y por ese acto de fe, por guardar a los espías que había enviado Josué, esta mujer es salva y hace una promesa: cuando ustedes vengan a Jericó y conquisten este reino, te pido por favor, Josué, acuérdate de mí, de toda mi familia. Mira cómo la fe de una mujer puede salvar toda una familia. Amén. Más adelante, cuando conquistan Jericó, una de las familias, la única familia que sobrevive en medio de toda esta masacre, era la familia de Rahab. Por la fe de una mujer, amén. Si tienes una mujer al lado, dile: por tu fe, tú y tu familia son salvos, amén. Cuán hermosas son las madres, las mujeres que por su fe todos nosotros somos salvos, ¿verdad? ¿Qué más sucedió en medio de toda esta historia? Vuelven los espías y le dicen a Josué: Josué, vamos a conquistar Jericó, viene algo grande. Todos tienen miedo porque han visto cómo has abierto el río Jordán en medio de todo el pueblo y todos te tiemblan, todos te temen, así que vamos a vencer, amén. ¿Qué más sucede en esta historia? Antes de darte el mensaje de lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. El inicio de la temporada de conquista, lo interesante y lo profético en todo esto es que empieza con el Jordán. Di conmigo, el río Jordán. Este es un río muy famoso, muy conocido en la Biblia, nombrado más de 70 veces en las Escrituras. Es un río en el cual muchos años después, en la época de Jesús, ¿quién se bautizaría? Nuestro Señor y Salvador, amén. Era un río en el cual Juan el Bautista predicaba y decía: acérquense, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Sería un río en el cual el rey Naamán vendría y descendería 7 veces para ser limpiado de su lepra. ¿Están conmigo? Es un río importante, pero también significa algo proféticamente para el inicio de la conquista. ¿Cómo nosotros como hijos de Dios podemos conquistar los problemas que vienen adelante? ¿Cómo nosotros podemos conquistar esa enfermedad, esa ansiedad, esa depresión, esa angustia, esa adicción? ¿Cómo podemos enfrentar, cómo podemos tener esa mentalidad de conquista y ya no una mentalidad de desierto? Ya no una mentalidad en la que yo pido y exijo, sino una mentalidad en la que yo voy y tomo lo que es mío, amén. El Señor dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué estás tú tomando por la fuerza? Cuando hablamos de guerra y hablamos de conquista, hablamos de violencia. Di conmigo, violencia. Violencia. Dale un codazo a la persona que tienes al lado. Dile: sacúdete, hermano. Sé violento. Despiértalo si está ahí. Recién empezamos esto.
Cuando hablamos de conquista, implícitamente estamos hablando de guerra. En el mundo espiritual, hermano, hay una guerra. Yo no me refiero a que tú seas una persona violenta, que grites y que golpes a la gente. No me refiero a eso. Ay, hermana, no lo tome literal. Me refiero a que nosotros como hijos de Dios estamos en una guerra espiritual. El reino de los cielos contra el reino de las tinieblas. Nuestro amado Señor contra Satanás y todos sus demonios. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos esta mentalidad de conquista? Implica guerra, implica una actitud de fe, implica una actitud en la que yo voy a ir y voy a vencer porque el Señor está conmigo y no es en mis fuerzas, es en tus fuerzas, Señor. Amén. Es una mentalidad distinta. Por eso te estamos hablando de Josué, por eso te estamos hablando de lo que el Señor nos está mostrando en este tiempo. ¿Qué más pasó? El Jordán. La traducción de Jordán significa el que desciende. Di conmigo, el que desciende. El que desciende hace referencia, el río Jordán para mí realmente es algo muy profético porque significa un acto de humildad. Cuando el Señor nos llama a que nosotros pasemos por el Jordán, significa que nosotros debemos humillarnos. Antes de que Josué conquiste todas esas medallas de victorias, todo ese historial perfecto en el cual él vencía a cada uno de los reyes cananeos, él tenía que pasar primero ¿por dónde? Por el río Jordán. El inicio de la conquista no empieza con una actitud altanera o una actitud soberbia de decir yo voy a vencer y el Señor está conmigo, sino que el inicio de la conquista empieza con una actitud en el corazón de humildad. Amén. Di conmigo, sé humilde. El río Jordán es algo interesante porque ustedes saben, Jericó tenía una característica muy interesante, que estaba amurallada, que tenía los muros más grandes de esa época, que era una ciudad fortificada, fuerte en gran manera, dice la Biblia. Era una ciudad difícil de conquistar, era una ciudad que iba a ser únicamente derribada por nuestro amado Señor, amén, a través del sonido de las trompetas, ¿verdad? ¿Se acuerdan la historia? ¿Cuántas vueltas dieron a Jericó? 7 días, y el último día dieron 7 vueltas y cayeron. Cuando tú un poco investigas acerca de esto, hay muchos arqueólogos, hay muchos historiadores que confirman la veracidad de estos hechos, y a través de la arqueología pueden evidenciar realmente cómo los muros de una ciudad tan grande cayó, cómo después fue quemada, y confirman los relatos bíblicos, porque nuestro Dios está vivo, amén. Estos no son cuentos, no vienes aquí a escuchar historias, fábulas de Sopo, hermano, no vienes a escuchar historias, no vienes a escuchar cosas maravillosas, no, sino es realidad. En Jericó sucedieron muchas cosas tremendas. En la época de Jesús, por ejemplo, en Jericó suceden varios acontecimientos interesantes. Es cuando, por ejemplo, en Jericó relata la salvación de Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? El publicano, era una persona muy rica. La Biblia dice que era muy chato Zaqueo, era el chato Zaqueo, era pequeño de estatura. Se sube a un árbol de sicómoro y lo mira a Jesús, y Jesús levanta la cabeza y le dice: Zaqueo, esta noche voy a cenar contigo. Y relata la conversión de un publicano. Un publicano es un recaudador de impuestos, una persona odiada y detestada en la época de Jesús. Eran judíos que traicionaban a su propio pueblo para cobrarles impuestos. Ese era Zaqueo, por ejemplo. ¿Qué más sucedió en Jericó? Cuando leemos los evangelios nos damos cuenta también de la sanidad de Bartimeo, de 2 ciegos. ¿Se acuerdan esa famosa frase en la cual un ciego le dice: Hijo de David, ten misericordia de mí? Ese era Bartimeo, que le grita, la gente lo intenta callar, pero él grita con más fuerza, y Jesús le dice: ven, ¿qué quieres que yo te haga? Señor, que recobre la vista. Pone sus manos y en ese instante sano, amén. Por ejemplo, todas estas historias sucedieron en Jericó muchos años después. Jericó era una ciudad habitada por los cananeos. Estos cananeos tenían dioses ajenos. Estaban Astaroth, estaban, por ejemplo, el dios Moloch. Ellos, cuando tenían hijos, los sacrificaban a este dios. Espiritualmente, Moloch significa todo este movimiento detrás del aborto y todo esto, que es otra enseñanza, otra prédica. Pero a lo que voy, Jericó era una ciudad pagana que estaba en camino, que estaba delante de Israel y tenía que ser destruida. Amén. Hermanos, no importa lo que podamos enfrentar, no importa lo que esté delante de nosotros, de Dios es la victoria. Amén. Di conmigo, de Dios es la victoria. Y ahora, cuando vamos a Josué 3,
Josué levanta a todo el pueblo de Israel y lo empieza a encaminar para cruzar este río. Y quiero que leas conmigo Josué 3, del 5 al 7. Y decía la palabra del Señor, y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y mira lo que el Señor le dice a Josué. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Y así, porque para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré con ¿quién? Contigo. ¿Se acuerdan el llamado de Josué que le dijo: así como estuve con Moisés, estaré contigo? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Amén. ¿Cuántos se gozan al recibir que así como Dios estaba con Moisés, también está conmigo? Cuando yo entiendo esto, comprendo que cuando estoy delante de Jericó, cuando estoy delante del enemigo, cuando estoy delante del problema, cuando estoy delante de Satanás que quiere mi vida, yo entiendo que el Señor está conmigo. Uno de los principales factores por los cuales los cristianos, muchos dicen: ¿por qué estás tan calmado? ¿Por qué estás tan tranquilo? ¿No ves que hay problemas? ¿No ves que hay aflicción? ¿No ves que tienes pendientes, que tienes cosas que pagar? ¿No ves el problema, la responsabilidad en la que estás metido? Y así como Daniel, estamos delante de los leones, pero estamos tranquilos porque Dios está con nosotros. Es tan fuerte esa declaración, quiero que lo entiendas. Tantas veces lo dices, pero quiero que realmente lo entiendas. Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, tienen que derribarse las murallas. Si Dios está conmigo, tienen que cerrarse las bocas de los leones. Si Dios está conmigo, algo tiene que suceder. Esa es la mentalidad de un conquistador. La mentalidad del conquistador es la que va por la victoria, pero va confiado. Pablo decía: estén confiados, no de la carne, no de tu título, hermano, no de lo que tú sabes, no de tu experiencia, no de tu habilidad. Está de confiado, pero ¿de quién? De Cristo. Amén. Entonces, ¿qué más sucedió en esta historia? Le dice el Señor: desde este día comenzaré a engrandecerte. Está a punto de librar su primer partido Josué, a punto de librar su primera batalla, una presión inmensa de un pueblo detrás de él, todos expectantes de qué va a suceder con Dios y Josué, con el Dios de Israel. ¿Será cierto lo que hizo años pasados? ¿Será real? Cuando tú entiendes esto, hace 40 años, ¿qué mar se abrió? El Mar Rojo. 40 años después se abriría el río Jordán. Hace 40 años entraba un pueblo duro de corazón, un pueblo desesperado, perseguido por Egipto. ¿Se acuerdan la historia o no? ¿O les estoy ahorrando el trabajo de leer su Biblia? Dile a la persona: lee tu Biblia, hermano. Si no, te puedo decir ya cualquier cosa y me dices amén. Hace 40 años entraría un pueblo, imagínate, quiero que estés en contexto, un pueblo duro de corazón, un pueblo perseguido, un pueblo desesperado. Los egipcios están detrás de mí. Señor, haz un milagro. Dios abre el Mar Rojo con la vara de Moisés y cruzan. 40 años después de rondar por el desierto, de dar vueltas en el desierto, ya no entraba la misma gente, sino entraban personas con una mentalidad distinta. Entraban personas que habían sido procesadas en el desierto. Entraban personas ya no desesperadas, sino entraban personas dispuestas a conquistar. ¿Por qué te cuento esto? Porque hay cristianos que están en las dos etapas. Hay cristianos con Moisés, hace 40 años, desesperados por la necesidad, desesperados por el problema, sintiéndose que les están pisando los zapatos y dicen: Señor, si tú no haces algo en mi vida ahora, voy a ser destruido. Señor, te necesito. Desesperados. Sé que no está mal estar así, pero ellos entraron de esa forma al desierto y fueron las personas de las cuales Dios se quejó por 40 años. Gente que solo exigía y demandaba y se quejaba incluso: Señor, ¿por qué no nos das carne?
Señor, ¿por qué no nos ayudas? Señor, tanto tiempo en el desierto. Señor, haz esto. Señor, haz lo otro. Gente que exige. Esas son personas y son cristianos con una mentalidad de desierto. Amén. Amén. Se enojó tanto Dios con ellos que les juró y les dijo: voy a impedir que ustedes entren a la tierra prometida. El trayecto de 40 años no fue algo accidental, sino fue algo a propósito que Dios lo hizo. Se tomó la molestia de hacer rondar, dar vueltas al pueblo de Israel 40 años. ¿Para qué? Para que este pueblo duro de corazón no entre y no vea la tierra prometida. ¿Por qué no estás viendo, hermano, la promesa que Dios te ha dado? ¿No será que estamos con esa mentalidad de pedir y no hacer nada por Dios? Lo hermoso del Señor es que dice en Efesios: yo te bendije con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es decir, toda bendición ya está hecha, ya te la ha puesto delante tuyo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que activar nuestra fe, tenemos que movernos, tenemos que levantar, tenemos que declarar las cosas que no son como si fuesen. Esa es la fe. ¿Dios te dijo que te va a sanar o no? Entonces, ¿cuál es tu trabajo? Mi trabajo no es solo pedir al Señor: sáname, sino es levantarme en fe y declarar al Señor: por tus llagas yo he sido curado. Señor, el día de hoy es mi milagro. Yo creo, yo te busco, yo sé que voy a recibir el milagro. Cambio mi mentalidad. Yo voy a la iglesia, voy a la oración, estoy en los altares, me activo, me enciendo, porque sé que algo va a suceder, porque la fe provoca esas cosas. Entonces tengo la mentalidad de Josué, empiezo a conquistar, y cuando el Señor te sane darás un testimonio público: el Señor me ha sanado, y si lo puede hacer conmigo, lo va a hacer contigo. Es una victoria, es una conquista. Hermano, tu testimonio es el ejemplo de una conquista que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Todos tenemos un testimonio, todos podemos hablar aquí delante y contar maravillas. Esa es una victoria que Dios te ha dado, para que ahora en adelante tú digas: el Señor ha hecho eso conmigo. Amén. Pero no nos quedemos como el pueblo de Israel: el Señor abrió el mar hace 40 años, pero seguimos aquí en el desierto. Hay gente que todavía recuerda y vive de glorias pasadas, y no es así. Ahora, una plantilla renovada, la gente pasó, la gente con el corazón duro se fue, los hijos empezaron a tomar, a multiplicarse en Israel, y con esta gente Josué iba a entrar a la tierra prometida. Amén. Imagínate esas dos escenas. ¿En cuál estás tú? ¿Estás en el Mar Rojo, desesperado, angustiado, perseguido, necesitado? No está mal estar así. Dios también te ama y Dios quiere suplir tu necesidad. Amén. Pero eso no es Dios. Dios no es solo necesidad, Dios es conquista. El reino de los cielos está avanzando. ¿Qué decía Juan el Bautista? El reino de los cielos está aquí. Amén. O tú eres la persona que va a entrar con Josué, alguien tranquilo, sensato, con mucha fe, ansioso por recibir las victorias de Dios. Amén. Ok, entonces Josué llama a todo el pueblo y le dice: prepárense. Y un poco te cuento cómo fue el protocolo, la orden de Dios. Le dice Josué: agarra a todos los sacerdotes. Los sacerdotes eran los únicos capaces de llevar el arca del pacto. En el arca del pacto era donde se manifestaba la presencia de Dios. Era una caja, era como una caja revestida de oro, con 2 varas a los costados, 2 ángeles querubines en la cima. Y los levitas, los sacerdotes, agarraban el arca y ellos tenían que ir por delante. Y mientras los sacerdotes iban por delante, apenas la planta de sus pies tocaban el río, el Jordán se detuvo. Y todo el pueblo que estaba detrás cruzaron siguiéndolos a los sacerdotes. Amén. Así fue como ellos cruzaron. Así fue como ellos cruzaron. Ahora, este Jordán representa, como te dije, su significado significa el que desciende. Y ahora quiero enfocarme en esto. Si puse en el título: el inicio de la temporada de conquista es el río Jordán. El río Jordán es un lugar importante, es un lugar tremendo. El Jordán significa la humildad, la humillación. Yo me acuerdo de Juan el Bautista que predicaba en el Jordán. Yo me acuerdo de la humildad de este varón que decía: no me vean a mí. Y él apuntaba todo el momento: es necesario que yo crezca, pero que ¿quién crezca? Jesús. La persona más humilde que yo leo en las Escrituras es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, la oficina de Juan el Bautista, ¿cuál crees que era, hermano? Era el Jordán. Él vivía literalmente a orillas del Jordán.
Y podemos aprender mucho de lo que representa el Jordán. Juan el Bautista era una persona que decía: yo ni siquiera soy digno de atar los calzados de mis pies para la persona que sigue, para atar los calzados de los pies de Jesús, ¿verdad? Era una persona que constantemente se negaría a sí mismo y le daría espacio y le daría cabida. ¿A quién? A Cristo. Era una persona que constantemente vendrían sus discípulos y le dirían: Juan, está Jesús bautizando al frente del Jordán y bautiza más que tú. Haz algo, te está haciendo competencia, hermano, haz algo. Y Juan el Bautista le diría: no, yo me gozo porque es necesario que Él crezca, porque es necesario que Él sea famoso, porque es necesario que Él se levante, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy nada delante de Él, yo solo soy un servidor. Yo hago el camino, yo limpio el camino para que Él pase, yo aderezo el camino para que Él venga. Eso es el Jordán. Antes de que Josué empiece la conquista, él tenía que humillarse. Hay un verso en Proverbios que dice: la altivez de corazón precede a la derrota. ¿Por qué sufres derrotas? ¿Por qué estás perdiendo? ¿Por qué? Porque tienes un corazón altivo, porque tienes un corazón elevado, porque tienes un corazón que mira desde arriba, porque tienes un corazón que piensa saber lo que hace. Por eso estás en derrota, hermano, porque no le estás dejando a Dios obrar. Antes de que Josué reciba todas las victorias, yo sé que Dios es tan sabio y le dice: no, Josué, antes de que conquistes Jericó y conquistes todas las ciudades que vienen, tienes que pasar por el Jordán. Amén, amén. Necesitas ser humilde, necesitas ser obediente. Hermanos, la victoria viene cuando nos humillamos. Jesús les dijo a sus discípulos: ¿quieres ser grande? Humíllate. ¿Quieres ser el primero? Sé el último. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate. Las victorias, hermanos, vienen no para enorgullecernos. Las victorias vienen para darle gloria ¿a quién? A Dios. Si en tu victoria tú no le estás dando gloria a Dios, tú no has pasado por el Jordán. Si la victoria, si la gloria te la estás atribuyendo a ti, a tu capacidad, a tu experiencia, a ti, a tu inteligencia, estás fracasando. La siguiente parada va a ser una derrota, hermano. Porque Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quiénes crecen? ¿Quiénes avanzan? ¿Quiénes toman las cosas? ¿Quiénes reciben las promesas? Los que son humildes. Tú no vas a avanzar a menos que reconozcas que estás mal. Amén. Es humildad recibir que alguien te diga la verdad y agachar la cabeza y decirle: Señor, amén, me rindo delante de ti. Yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes. ¿O no? Es humildad darle las riendas de tu vida al Señor, ¿o no? Es humildad entregarle algo al Señor, darle completa autoridad al Señor sobre eso. Esa es humildad. Entonces, en las victorias y en las guerras espirituales que Dios va a poner delante tuyo, no las vas a vencer con un corazón altivo, lo vamos a vencer con un corazón humilde. ¿Qué más pasaba en la época? Me acuerdo del Jordán, me acuerdo de Juan el Bautista. ¿Quién empezó su ministerio en el río Jordán? Después de ser bautizado, Jesús. Jesús se acerca, ya saben la historia, se acerca a Juan el Bautista y le dice: Juan, tienes que bautizarme. Juan: no, Señor, tú eres el Mesías, tú bautízame a mí. Y el Señor se enoja y le dice: no, es necesario que cumplamos toda justicia, así que ven, bautízame. Después de ser bautizados, abren la puerta de los cielos y una voz en alto dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Después de eso, ¿dónde se fue Jesús después de pasar por el Jordán? Al desierto. Y en el desierto no sufriría, sino tendría una de las victorias más grandes. Y la primera victoria antes de iniciar su ministerio. ¿Contra quién se enfrentaría Jesús? Contra el mismísimo Satanás, ¿verdad? Contra el mismísimo Satanás. Quien lo tentaría muchas veces, quien le ofrecería muchas cosas. Y mira, antes de entrar en esa guerra espiritual, Jesús, primero, ¿qué sucedió? Él pasó por el Jordán, él se humilló. ¿Por qué se humilló? Para que su Padre lo llene del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Dale un aplauso al Señor.
A lo que voy es, antes de empezar esa guerra espiritual, antes de empezar esa conquista, tenemos que pasar por el Jordán. Amén. Otro relato que sucedió en este río es el rey Naamán. Ustedes saben la historia, un rey que tenía lepra, una enfermedad en la piel, como cáncer en la piel, que se le caían las manos, los dedos. Tenía lepra, un rey, la persona más alta, de más autoridad y prestigio. Y Dios lo manda a Eliseo, ¿verdad? Lo manda a Eliseo y le dice: Rey Naamán, ¿quieres ser sano? Ok, ve al Jordán y sumérgete. ¿Cuántas veces? 7 veces. Y algunos se preguntan y dicen: pero Señor, tú eres tan grande, ¿por qué no lo sanas a la primera y listo, verdad? ¿Por qué no lo haces de una vez y ya? No, ¿y por qué tienes que hacerlo 7 veces? Porque este rey tenía que humillarse. ¿Cuántas veces? 7, hasta recibir su sanidad. Hermanos, tal vez recién has llegado al Jordán y el Señor te va a humillar. ¿Cuántas veces? 7 veces en muchos casos. ¿Es malo el Señor? No, porque el que se humilla, el Señor lo va a levantar. Y Él lo va a poner encima de todos. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, dice un verso. Entonces en ese río Naamán se humilló, se quitó su traje, todo su grado, yo qué sé, su prestigio, se lo tiró al piso y se humilló y se sumergió 7 veces. ¿En qué río? El río Jordán. Entonces el Jordán representa la humildad, la humillación. Humildad significa cabeza al suelo. Cuando nosotros, por ejemplo, adoramos, estamos haciendo un acto de humildad. Cuando tú levantas las manos, estás haciendo un acto de humildad, de rendición. Le dices: Señor, no puedo. Señor, te lo entrego todo, me rindo delante de ti. Señor, esto supera mi capacidad. Este problema supera mi inteligencia, supera lo que yo soy o lo que yo puedo, Señor. Supera mis límites. Te necesito, Jesús. Me rindo delante de ti. Amén. Para que seamos victoriosos necesitamos pasar por este río. Amén. Dile a la persona: ¿lo vas a pasar por el Jordán o no, hermano? ¿Cuántas veces te va a humillar el Señor? Ya basta, algunos en la 10 ya están, en la 11 y aún así no aprenden. Pero es verdad, hay gente terca, hay gente obstinada, hay gente soberbia que el Señor tiene que darles más duro cada vez para que reconozcan que Él es el Señor. Y es así, y Dios mismo te lo va a hacer, hermano. No, yo no, el pastor, lo va a hacer Dios. Juan 3:30, y te voy a dar un poco del respaldo bíblico de lo que te decía, por ejemplo, de Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan 1:27, el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Mira la actitud de Juan. Ese era un varón del Jordán. Esa era una persona humilde. El Jordán antecedió la victoria de Jesús en el desierto. Amén. No te voy a hablar hoy de Jericó. Eso será la siguiente semana. Sintonízanos en el mismo canal, hermano. Ven a la misma hora. A lo que voy es que antes de eso también pasó algo muy interesante. Esto está en Josué 4, del versículo Josué 5 del 9 al 12. ¿Qué aconteció después de que Josué cruza el río Jordán con todo el pueblo de Israel dispuestos para empezar el tiempo de conquista? Dice: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde, en los llanos de Jericó. Mira, cerca de Jericó, ya estaban a punto. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer fruto de tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Esto es muy importante. Después de que Josué cruza con todo el pueblo, acampan en Gilgal, un pueblo o a orillas de Jericó. Y Dios le dice: Josué, antes de que conquisten y empiece todo esto, ya has cruzado el Jordán, ahora tienes que hacer algo con todo el pueblo de Israel, tienes que circuncidarlos. Circuncidarlos era quitar la parte del prepucio de los varones, porque para Dios era importante.
Todo el pueblo de Israel es circuncidado y descansan en Gilgal. Dios empieza a hablarle a Josué y le dice, de aquí en adelante algo tremendo va a suceder, Josué. Ahora van a empezar a comer del fruto de la tierra y ya no van a recibir mi maná, Josué. ¿Están conmigo o no? No sé si me entienden. Antes de la conquista, la mentalidad del pueblo era, Señor, dame maná. Señor, dámelo. Señor, todas las mañanas se levantaban y recibían el maná del cielo y la comida. Ellos no tenían que hacer nada. Estaban en su cama y recibían maná. Ese era el pueblo de Israel antes. Pero lo interesante es que antes del inicio de la conquista, de dar inicio, Dios marca esto y le dice, Josué, ya no van a comer lo que yo les voy a dar caído del cielo. Ahora ustedes van a labrar la tierra. Ahora ustedes van a trabajar. Y van a comer de sus propios frutos. Una persona que tiene una mentalidad de conquista es la que entiende que el trabajo, que yo voy a cosechar por lo que yo siembro. Una persona que entiende esta mentalidad empieza a caminar entendiendo, si yo busco al Señor, yo voy a recibir del Señor, amén. Si yo estoy con Él, voy a recibir las promesas de Dios. No es una persona que está sentada en su cama y quiere recibir nomás el maná. No, hermano. Ahora has entrado a la conquista, amén. ¿Están conmigo? ¿Verdad? Y Dios le dice, de aquí en adelante, Josué, van a trabajar la tierra y vas a recibir de los frutos de esta tierra, porque en esta tierra fluye leche y miel. Entonces, ¿esto qué nos dice? ¿Qué nos enseña, hermanos? Que para nosotros participar de los frutos tenemos que trabajar primero. ¿Tenemos que buscar a Dios cuando no sintamos? Sí. ¿Tenemos que estar delante aunque no queramos? Sí. ¿Tenemos que dar nuestra vida al servicio de Cristo? Sí. Porque implica un esfuerzo, porque implica trabajo, porque implica negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguir al Señor todos los días de mi vida, ¿o no? Ya no estamos en la época de Moisés. Pastor, óremelo por favor. Pastor, con sus manos puede sanarme. Piensa que nuestras manos no sé qué tienen. Piensan que nosotros les vamos a hacer los recados, los mandados. Pastor, hágamelo, dígamelo, hágalo por favor. Quieren recibir el maná de su cama sentados. Y no es así. Ahora el Señor te dice, ¿tú no puedes orar? El Señor te dice, ¿tú no puedes levantarte en oración conmigo? Y tú no puedes pelear esa promesa. Y tú no puedes pelear lo que yo te dije porque lo voy a hacer o no. Amén. El inicio de la temporada después de Jordán fue que el maná cesó. Di conmigo, el maná se acabó, hermano. De la persona al lado, el maná se acabó, hermanito. No hay refrigerio para ti, dile. No hay refrigerio para ti, dile a la otra persona. Ya ni modo, me voy. Ya no hay refrigerio para nosotros, hermanos. Segunda Timoteo 2, del 6 al 8. Dice la palabra de Dios. El labrador, para participar de los frutos, ¿qué debe hacer? Debe trabajar primero. Y aquí se cumple el principio espiritual, que es una ley espiritual. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Es así. Entonces, tú recibes en función de lo que tú le estás dando a Dios. ¿Por qué algunos son más bendecidos que tú? ¿No será que están sembrando más que tú? ¿No será que están esforzándose más que tú? Y esto no es por obras, hermano. No creas que, tengo que hacer mucho para ser salvo. No, tú ya eres salvo, amén. Tú ya nos vamos a ir con Dios allá arriba por la eternidad. Eso ya está escrito. Pero a lo que voy es, ¿cuánto estamos trabajando por el reino de Dios? Dios no te va a dar lo mismo que una persona que ha dedicado su vida entera al servicio de Dios. Esto es reino, no te estoy hablando de salvación. La salvación tú la tienes. Dile a la persona, no eres salvo, hermano. Salvito, salvita. Eres salvo, hermano. Eso no está en juego, eso no está en discusión. Pero a lo que me voy es el reino de Dios. Y aquí es en base a tu producción. Aquí es en base a cómo tú has trabajado y has servido en nombre de Dios. Una persona que ha dedicado su vida al servicio, al trabajo del Señor, va a tener un sitio de gobierno y reino allá. ¿Me entienden? Y ahí aplican todas las bienaventuranzas y esa es otra historia del reino de Dios. Pero a lo que voy es que tenemos que trabajar para que nosotros podamos recibir los frutos. Dios ya lo dio. Dios te dijo, te voy a bendecir. ¿Ustedes creen que si Dios nos hubiera dicho a mí, al pastor Mauricio, la palabra, van a abrir iglesia? Ok, sentados en nuestra cama, Señor, abre pues la iglesia. Señor, hazlo. Señor, ¿dónde están las cosas? De una vez.
Nosotros teníamos que trabajar, teníamos que levantarnos, teníamos que buscar, investigar, abrir, comprar, hacer, movernos. Teníamos que actuar, teníamos que obrar, hacer algo para que esa semilla, esa palabra que estaba ahí depositada dé fruto. Amén. Amén. Esa palabra que tú has recibido, ¿por qué no la estás regando? ¿Cómo la regamos? Llenándonos del Espíritu Santo. ¿Cómo la regamos? Adorando, buscando a Dios. Amén. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos trabajando o no? ¿O te has comido la semilla? ¿Te la semilla? Ya, listo. Señor, ya me olvidé. No, tenemos que trabajar, sembrarla. Amén. Entonces, el inicio, recapitulando para terminar, el inicio de la temporada de conquista va a ser el Jordán. Amén. Tenemos que humillarnos. Tenemos que agachar la cabeza. Tenemos que reconocer que el conquistador no somos nosotros, sino es Dios. Amén. Nosotros nos humillamos, le decimos, Señor, la batalla es tuya. La pelea es tuya, Señor. Después entendemos que tenemos que trabajar para participar de los frutos. Amén. Amén. Ahí donde estás, ponte de pie y vamos a orar. Y si pueden acompañarme con pianito. Padre amado, Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque eres bueno, porque eres grande, porque eres poderoso, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor. Primero, Señor, antes de iniciar todo esto, a humillarnos, Jesús. Hoy nos humillamos, Padre amado, porque tú nos has mandado a pasar antes de la victoria, antes de la pelea, antes de la guerra, Señor Jesús. Nos has llamado a pasar el Jordán, Señor. Nos has llamado a descender. Nos has llamado a humillarnos, a agachar la cabeza y reconocer que este problema, esta batalla, este gigante que está delante de mí, no lo voy a vencer yo, Señor, lo vas a vencer tú. Y yo te doy el control. Y yo te pido perdón, Señor, si en algún momento he sido altivo, he sido orgulloso. Si en algún momento lo he hecho en mis fuerzas, Jesús, perdóname, Señor. Hoy yo paso al río Jordán y desciendo, Señor. Me quito mis títulos, me quito mi experiencia, Señor. Me quito lo que sé, quito todo y lo echo a un lado, Señor. Y me humillo y te digo, Señor, es necesario que tú crezcas en mí y yo mengue, Señor. Hoy me humillo delante de ti. Yo sé que vas a vencer, Señor, y vamos a ver grandes victorias, Señor. Pero toda la gloria no va a ser mía, Jesús. Toda la victoria, toda la gloria va a ser tuya, Señor. Antes de que me des esas victorias y a mis enemigos delante de mí, Señor, yo me humillo, Jesús. Yo me humillo y agacho la cabeza, Señor. Y te pido, ayúdame, Señor. Porque Jericó es muy grande, Señor. Porque sus murallas son muy fuertes, Señor. Porque ese problema me está azotando una y otra vez, Señor. Yo no puedo, Jesús. Te pido, ayúdame, Señor. Hoy te entrego mi vida, Señor. Hoy te entrego mi vida, Señor. Hoy te entrego, Señor Jesús, esta pelea. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Hoy me humillo, dile al Señor ahí donde estás en tu corazón, Señor. Hoy me humillo delante de ti, Señor. Hoy agacho la cabeza, Señor, lo rindo. Reconozco que tú eres mi Señor, mi Salvador, Señor. Y si este nuevo tiempo voy a empezar a vencer, Señor, va a ser de tu mano. Y no me van a ver a mí, Señor, que te vean a ti, Jesús. Que cuando vean el milagro reconozcan que tú estás vivo, Señor. Reconozcan que esa victoria solo la has podido hacer tú, Señor. Reconozcan que ese gigante solo tú lo has vencido, Señor. Y hoy me humillo, Padre amado. Agacho la cabeza y desciendo en el Jordán, Señor. Y me postro a tus pies, Señor. Y me postro a tus pies, Señor. Y me postro a tus pies, Señor.
rindo mi habilidad, rindo mi vida, Jesús, delante de ti. Y te doy gracias, Señor, porque grandes cosas vienen, Señor. Porque lo mejor está por venir, Señor. Pero siempre manténme en un corazón humilde. Hazme recuerdo de dónde me has sacado, Señor. Hazme recuerdo cuando venza, cuando esté en lo alto, Señor. Cuando tú me levantes, hazme recuerdo de dónde me has sacado, Señor. Hazme recuerdo, Señor, el milagro que has hecho en mi vida. Hazme recuerdo que tú eres mi Dios, Señor. Hazme recuerdo, Señor Jesús, que no soy yo, eres tú, Señor. Hazme recuerdo, Señor, de tu amor. Gracias te damos, Señor, por este día, Señor. Y gracias te damos por tu palabra, Señor. Porque sabemos que tú eres fiel, Señor. Y lo vas a hacer, Padre. Y hoy iniciamos esta temporada de conquista, Señor, con un corazón humilde, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén, hermano. Que Dios te bendiga. Abraza a la persona de al lado. Algunos anuncios. Algunos anuncios tenemos todas las semanas altar de adoración.